información práctica a las publicaciones académicas. Ya en contados minutos vamos a empezar. Gracias a los que llegaron puntualmente. Por favor, regálenos unos minutos mientras más personas se pueden conectar. Si alguno nos quisiera contar a qué asociación pertenece o cómo se enteró de este evento, les agradeceríamos que nos escribiera por el chat en este momento. Bueno, veo que tenemos varios becarios Chevenings, personas de otras universidades. Les agradecemos mucho el interés en este evento. Bueno, mientras vamos empezando, quisiera contarles que el día de hoy todos los interesados pueden hacer sus preguntas. El esquema que vamos a manejar en este webinar es que inicialmente nuestro conferencista, Giovanni, nos va a contar su experiencia práctica respecto a la publicación de documentos académicos y luego vamos a tener una sección de preguntas para poder resolver todas sus inquietudes. Así que les pido el favor que vayan anotando sus preguntas y luego nos las van enviando por el chat para poderlas contestar a cada pregunta que ustedes tengan. Podemos ir dando respuesta. Bueno. También vale la pena aclarar que en una primera parte vamos a tener algunas referencias a lo que es la beca Chevening, así que para los interesados también en aplicar a la beca o que no conozcan la beca, una primera parte también estará dirigida a introducir y darles a conocer nuestra beca, que consideramos que es una beca maravillosa y que los invitamos a que apliquen. Bueno, creo que ya tenemos una audiencia importante. Tenemos alrededor de 30 personas, 26, 30 personas que están entrando. Creo que podemos dar inicio, si te parece, Giovanni, a la conferencia. Sí. Bueno, nuevamente mil gracias por acompañarlos. Yo soy Diana Urbano, fui becaria Chevening en el año 2014-2015. Estudié en el ESI una maestría en política criminal. El objetivo de este webinar que viene impulsando la Asociación Chevening en Colombia, Chevening Alumni Colombia, es tener una perspectiva práctica sobre el proceso de publicación de trabajos académicos que, como cada uno de nosotros pudimos haber realizado en nuestra vida académica, quisiéramos publicar. Les damos las gracias y la bienvenida a este evento y muchas gracias por su atención. Para quienes no están familiarizados con la Asociación Chevening Alumni Colombia, queremos contarles que nosotros somos una comunidad diversa e interdisciplinaria de exbecarios Chevening. Buscamos fomentar los lazos de amistad y cooperación entre los miembros, promover espacios de desarrollo personal y profesional, así como generar un impacto positivo en el entorno a partir de nuestras capacidades. En particular, promovemos el fortalecimiento de relaciones con el Reino Unido por medio de la promoción de actividades sociales y culturales. Nuestro propósito es servir de puente para conectar ideas, materializar proyectos, apoyarnos mutuamente, así como ofrecer reflexiones que aporten a los debates de coyuntura nacionales e internacionales. Buscamos ayudar a construir un país mejor y por este motivo, en este evento, no estamos limitados solo a nuestros becarios y hemos abierto las puertas para que el público general pueda participar. Como último, quisiera invitarlos a que conozcan nuestras redes sociales y nos sigan. En un momento va a aparecer una diapositiva donde pueden ver cuáles son nuestras redes sociales para que puedan seguirlas. Ahí está. Está nuestra cuenta en Instagram, Twitter, Facebook y nuestra página web en Colombia. Allí pueden encontrar más información sobre las actividades que realiza la asociación, pero especialmente en este momento estamos promoviendo la aplicación a la beca que se encuentra en este momento abierta a la recepción de nuevas solicitudes y la cual se cerrará el 3 de noviembre. A través de nuestras redes sociales pueden encontrar tips que les ayudarán en la formulación de su aplicación a la beca Chevening. No siendo más de esta introducción, quisiera darle paso a nuestro invitado del día de hoy, quien es Giovanni Vega.
quien además de ser un becario Chevening, es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con un máster en Derecho Internacional de UCL. En su vida profesional, Giovanni ha combinado sus funciones como asesor del gobierno colombiano en importantes asuntos de la agenda internacional con su labor como docente e investigador universitario de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de La Sabana. Giovanni cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas internacionales y es coautor del Tratado de Derecho del Mar de la editorial Tirant lo Blanc, y por eso, desde su experiencia, nos contará hoy cómo tener consejos prácticos para poder publicar piezas académicas en revistas internacionales indexadas. Giovanni, muchas gracias. Te doy paso para que puedas empezar con tu charla el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Yo voy a empezar compartiendo la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Espero que sea una presentación no muy típica de los abogados, tal vez un poquitico más dinámica y más visual de lo que solemos hacer. Pero antes de empezar a hablar de ensayo y error y de esta aproximación práctica y muy intuitiva a la publicación de textos académicos, yo quisiera hablarles un poquitico de las motivaciones y de las razones que inspiraron la creación de esta charla. Yo creo que es la segunda vez que esta charla se dicta y la motivación sigue siendo la misma. Y la motivación no es ninguna otra que motivar y hacer una invitación para que todas esas personas que de alguna u otra forma se han embarcado en proyectos académicos exigentes, ya sea su proyecto de maestría, ya sea un trabajo muy importante en la especialización, ya sea una labor de investigación muy importante en su trabajo diario, que finalmente por una solicitud de un jefe cansón se volvió simplemente unos bullets, pero quedaron ustedes con una expertise realmente muy grande frente a un tema en particular y más allá de un expertise técnico o académico, lograron desarrollar una opinión y finalmente el esfuerzo quedó ahí, pues para que no quede ahí y para que a partir de esta invitación que les voy a hacer y que les queremos hacer desde la Asociación Chevening, se animen a dar ese paso adicional que es compartir con la comunidad académica esos esfuerzos tan valiosos que muy seguramente van a contribuir al mejor entendimiento de los temas que ustedes aproximaron y que seguramente le van a hacer la vida más fácil a una persona que en el futuro los va a leer y no va a tener que reinventar la rueda, sino que va a poder leerlos a ustedes y aplicarlo en su vida diaria o simplemente por la satisfacción que les va a generar el saber que su proyecto de investigación es publicado con todo lo que eso implica y como vamos a ver, ensayo y error es un nombre muy apropiado porque esta no es una historia sobre resultados exitosos a la primera o al primer intento. Hoy vamos a intentar mostrarles a ustedes que está bien equivocarse, que está bien ser rechazado. Lo importante es tener la convicción en que somos capaces de aprender de los errores y que al final la publicación sí es posible, pero implica algunos elementos de perseverancia y amor propio que no se nos pueden olvidar. Y eso es finalmente lo que, en mi opinión, más allá de cualquier discusión frente a la metodología de la investigación, es lo que les va a permitir publicar exitosamente. ¿Listo? Entonces, siendo esa mi introducción, quisiera iniciar. Y la primera pregunta es ¿por qué publicar? Pues por supuesto, tener un artículo académico publicado en una revista indexada nacional o internacional les va a fortalecer su perfil profesional. Cada vez más, digamos que si ustedes miran en el sector privado, tal vez no sea tan evidente, pero creo que ahí también es muy indicativo de un perfil profesional muy serio, muy sofisticado, muy aplicado, pero también, hoy por hoy, si ustedes miran algunos perfiles en el sector público, algunas primas técnicas están asociadas a la publicación académica, a la práctica docente, así que más allá de la satisfacción personal que les pueda dar, el factor académico también puede ser un incentivo adicional que, bueno, yo diría que no es el principal, pero resulta útil especialmente porque, creo yo, la publicación académica refleja una serie de competencias que no solamente son de carácter académico, sino en materia de liderazgo y de capacidad de influencia, que yo creo que para ciertos cargos, sin lugar a dudas, son muy importantes.
Para mí, la más importante es la justicia con los esfuerzos previos y con los esfuerzos propios. Y como les decía en la introducción, pues la invitación es para que no dejen estas investigaciones y esos esfuerzos que hicieron durante ciertos tiempos de su vida en simples archivos de Word, eh, porque realmente pues de ahí pues, no van a poder sacar realmente más allá del conocimiento que adquirieron en la investigación nada más. Y realmente lo que vamos a ver hoy es que el paso hacia la posibilidad de publicar son tal vez unas semanas, unos meses más de sentarse a pulir, actualizar tu texto, pero tal vez la mejor forma de ser justos con ese esfuerzo propio ese esfuerzo previo es intentar hacer algo más y animarse a someter su trabajo a la revisión de unos pares ciegos y que les diga que también están, en que pueden mejorar, pero que al final quede publicado. Y pues finalmente yo creo que habla muy bien de una persona que tiene sus investigaciones publicadas. Yo creería que habla de una persona que es capaz de emprender proyectos a largo plazo, habla muy bien de una persona que es autocrítica, que está en la capacidad de estructural de moldear investigaciones muy grandes y volver los textos de 8.000 palabras, 9.000 palabras. Van a variar obviamente de los requerimientos de la revista y del journal específico en el que quieran publicar, pero sin lugar a dudas nunca va a hablar mal de ustedes tener una publicación académica. Y estos son un conjunto de motivaciones a las que ustedes pueden sumar muchas más, pero tal vez son las más obvias. ¿Listo? Cuando nos preguntamos qué publicar, la respuesta yo creo que siempre tiene que ser la misma. Publiquen lo que ustedes quieran, aquello que les apasione. Tal vez un ejemplo en mi caso es un ejemplo muy, muy evidente y es que tal vez en toda mi vida profesional mi trabajo estaba asociado a, de alguna forma, el litigio internacional, siempre litigio a favor del Estado colombiano, y mi investigación ha estado centrada en un tema que por algún motivo, a pesar de que yo vengo de un pueblito del llano y no tenía mar, pues a mí las dinámicas del mar y los temas del mar, no sé, desde la protección de los osos polares, desde el cambio climático, desde la desaparición de las islas porque el nivel del agua sube, desde problemas litigiosos más concretos, ese es un tema que a mí me parece muy interesante, que me apasiona mucho y que a mí en particular me parece divertido. A mí me gusta leer esos temas eh, y no encuentro ningún problema en sentarme y pasar algunas horas haciéndolo. Para mí eso es importante. No tiene que ser importante para absolutamente nadie más. Con que sea para ustedes algo representativo y algo que les genera motivación, es suficiente para que ustedes decidan que es algo en lo que valdría la pena trascender y pues intentar publicar su investigación. Así que el mensaje aquí es muy claro: publiquen lo que ustedes quieran y pásensela bien, porque publicar no tiene por qué ser una carga. Publicar debería ser una actuación o una actividad en la que ustedes pasen un buen momento. Y para eso yo creo que antes de hablar siquiera de elementos metodológicos o cosas un poquitico más hartas y lo que uno se espera en una charla de estas, yo creo que, no sé si estas son habilidades blandas, y yo creo que son más bien posturas razonables frente a la actividad de publicación, y que las menciono en la parte introductoria para tenerlos frescos y que me pongan todo el cuidado del mundo. Eh, yo creo que un buen punto de inicio para hacer de la publicación una actividad divertida es trabajar con optimismo. Eh, yo creería que trabajar con optimismo tiene que ver con muchísimas cosas. Vamos a ver que todo está muy conectado. En mi caso en particular, yo trabajo con optimismo cuando estoy descansado, cuando sé que durante la semana generé un espacio para poder concentrarme en el día que escogí para mi publicación y hacerlo con tranquilidad. Y yo en particular me tomo un café, y ese primer café de la mañana para mí es el más importante y me llena de optimismo y me llena de energía y me llena de pensamientos positivos. Y a mí me toca tener mucho cuidado de no comprometerme a nada cuando tengo el primer café en la cabeza, porque me comprometo a cosas que tal vez no pueda cumplir, porque cuando me tomo un café yo me creo invencible. Pero para efectos de sentarse a trabajar en su proyecto, ese primer café que para mí funciona, para ustedes a veces el té, lo que sea que les funcione va a ser muy importante. Establezcan objetivos cortos, no se apresuren, establezcan objetivos cortos y específicos para cada día de trabajo. Cuando pensamos en publicar a partir de metas demasiado grandes y objetivos demasiado grandes y demasiado difusos, se vuelve realmente muy complicado.
si yo tengo en la cabeza que ese día de hoy, esa sentada en el Juan Valdez que tanto extrañamos, yo extraño mucho la verdad el café Juan Valdez Orígenes, en donde muchas de las cosas que vamos a ver hoy se publicaron, o se generó el trabajo para publicarlo, pues yo simplemente me planteaba metas de 8 de la mañana a 12 del día, lo que alcanzara a hacer ahí, y para no frustrarme me ponía metas bastante modestas, que coincidían tal vez con el pico de cafeína, y salía muy feliz y me iba a hacer otra cosa el resto del día, me iba a hacer deporte, me iba a estar con mi esposa, a visitar a mi familia, pero tenía la satisfacción de que ese día lo que tenía pensado para mi publicación lo había logrado. En algunos momentos eso es un poquito más dramático, estamos corriendo con deadlines, con dificultades, y tal vez estos momentos ideales no existen, y tal vez nos tocará hacerlo en altas horas de la madrugada, será complejo, pero bueno, si la motivación está ahí, yo creo que todo es posible. Sin lugar a dudas, como para todo en la vida, trabajar en un espacio ordenado y limpio es muy importante. Esto es querer también su proyecto, es darle la importancia a su proyecto, es entender que están construyendo algo realmente valioso porque lo que ustedes hacen vale y es importante, y tal vez una buena forma de no mostrarle a nadie más, pero mostrarle a quien escribe, a uno que es el autor, que su trabajo importa, es que todo lo que está alrededor de ese proyecto refleje esa importancia. Yo creo que el orden y la limpieza del espacio contribuye a que tengamos ese espacio optimista y lleno de energía, ¿no? Y finalmente, el que yo creo que sin lugar a dudas el más importante, es rodearse de personas optimistas y que lo quieran a uno y que crean en el proyecto que uno está realizando. Para una publicación académica, por lo que ya vamos a entrar a ver, rodearse de personas negativas, pesimistas, que encuentren ese lado negativo todo el tiempo y que duden de que uno lo va a poder lograr, es lo peor. Yo diría que esas personas, si son personas que en todo caso uno quiere, pues mantenerlas alejadas por el tiempo de este proyecto, para las horas de este proyecto, porque como vamos a ver es una tarea muy dura, llena de frustraciones, llena de momentos difíciles, y lo que ustedes necesitan en este momento y para este proyecto es personas que con comentarios constructivos apoyen ese proyecto que ustedes tienen. Aquí sí yo creo que voy a ser como reiterativo, esto es realmente muy importante, y como vamos a ver los ejemplos de ensayo y error que les voy a presentar, pues realmente en mi caso hubieran repercutido en simplemente fracasos o meros ensayos, y no en éxitos en materia de publicación, si no hubiera tenido una persona al lado mío que creía en que esto finalmente podía ser una realidad y que nunca me dejó caer en momentos realmente muy difíciles. Así que tómense muy en consideración estos tips cero académicos, cero metodológicos, cero teóricos, porque para mí, sin lugar a dudas, son los más importantes. ¿Listo? Bueno, el camino ideal de una publicación es, por supuesto, iniciar con la estructuración de una hipótesis, ¿cierto? Yo tengo un planteamiento teórico que se va a volver ese norte, y que, como les digo, puede responder a cualquier temática que para ustedes sea relevante. La temática en particular yo no lo voy a prejuzgar, están hablando con un abogado, pero esto es aplicable para cualquier caso. La estructuración de una hipótesis es el inicio de toda investigación. Esa hipótesis debería ser susceptible de ser rebatida. No les recomiendo que se casen con la respuesta a esa pregunta de investigación. Permítanse sorprenderse en el camino, incluso si este proyecto que ustedes desarrollan o que quieren desarrollar es un proyecto que ustedes en el 2017, no sé, en LSE les dio una respuesta determinada, permitan que en esta nueva aproximación que van a hacer, esa conclusión final pueda ser refutada, y tal vez eso es lo que tal vez es más consistente con el método científico, y es no tener respuestas predeterminadas a sus preguntas de investigación. Yo creo que la razón por la que normalmente esos esfuerzos de investigación no llevan a ningún lado es porque los medios que escogemos para probar o refutar nuestra hipótesis no son los medios adecuados, sino son los medios más eficientes para lograrlo. ¿Listo? Por esa razón, digamos que en las etapas tempranas es importante que esa estructura metodológica digamos que tenga algunas revisiones, y que no seamos los únicos jueces de nuestra estructura y de esos medios que estamos utilizando para probar o para intentar establecer nuestro argumento. Digamos que uno podría entender que una forma muy sofisticada de intentar probar un punto
es establecer o llevar a cabo entrevistas estructuradas o semi-estructuradas, trabajos de campo, pero la realidad es que hay que ser realista con los medios que uno tiene, y yo creo que no tiene nada de malo intentar publicar e intentar probar un punto a partir de una metodología modesta y eminentemente teórica de análisis, síntesis de artículos académicos, de jurisprudencia, de documentación a la que yo pueda acceder tranquilamente desde el computador de mi casa. Si esa es mi aproximación, esa es mi metodología, es perfectamente válida, siempre y cuando sea consistente con lo que yo quiero probar. Si yo quiero probar aspectos prácticos en el comportamiento de un determinado grupo poblacional, por supuesto la metodología eminentemente teórica y el análisis eminentemente bibliográfico de, no sé, de la doctrina, los libros existentes, pues no va a ser muy apropiada para lo que quiero probar. Pero si lo que quiero probar es un punto eminentemente teórico, por supuesto que es una metodología favorable. Y digamos que en tiempos de pandemia, pues creo que esa es como podría ser en algunos casos la metodología más apropiada. Pero no le tengan miedo a tener metodologías y medios modestos económicos, porque no tiene nada de malo. Al final de lo que va a depender el éxito de su publicación es que esa hipótesis y los medios utilizados para establecerla o para refutarla sean consistentes y que respondan en un orden claro y que, digamos que no veamos ramitas por ahí saliéndose del curso normal y claro de la investigación, sino que seamos muy consistentes. Vamos a darle hoy mucha importancia a dónde publicar, ¿cierto? Y vamos a darle mucha importancia sobre dónde publicar, porque yo creo que hay unos paradigmas que es importante que rompamos. Y vamos a ver que en 2 diapositivas vamos a hablar de este gran tema, que es un tema medio tabú. Bueno, primero que todo, yo no sabía dónde publicar. Cuando esto se volvió un proyecto para mí, yo no tenía ni idea dónde publicar mi investigación y en algunos casos, hablando de eficiencias y de ser justos con el esfuerzo propio, yo terminé publicando cosas que yo consideraba que eran valiosas en algunos lugares en donde finalmente pude descubrir que tal vez yo no iba a sacar el mejor jugo. Digamos que no eran publicaciones revisadas por pares, después me di cuenta que si no eran revisadas por pares tenían unos problemas al momento de yo ganar puntos con Colciencias o que me sirvieran para efectos de aplicar a, no sé, a cátedras, a posiciones como catedrático de planta, y entendí que era importante empezar a preocuparse también porque el journal tuviera una cierta calidad, pero en algún punto se me fue la mano y empecé a obsesionarme un poquitico con el tema del ranking de la revista, y vamos a ver lo que pasó como consecuencia de esa obsesión. Y finalmente, pues tenemos la publicación de nuestro artículo. Si en ese camino ideal, la realidad es que ese no es el camino real. El camino real de una publicación es muy diferente. En el camino real hacia una publicación tenemos muchísimas dudas frente a nuestro argumento, frente a nuestra hipótesis, frente a la relevancia de nuestra investigación, frente a la relevancia de nuestra pregunta de investigación, frente a la utilidad, frente a la corrección de la estructuración. En la vida real tenemos metodologías, escogemos metodologías ineficientes, metodologías que no son acordes con lo que queremos probar. A veces tenemos todo lo primero, pero tenemos un factor que yo creo que es el decisivo y yo creo que es el común denominador y el que explica por qué hay tantos graduados colombianos cada año de maestrías en el exterior, en Colombia, miembros de grupos de investigación, trabajadores de ministerio que llevan a cabo proyectos de 2, 3 años en donde recopilan y se leen absolutamente todo y al final no tenemos ninguna publicación académica y los índices de publicación de Colombia son realmente bajos comparativamente. Y es que tenemos un montón de excusas como el no tener el tiempo, el que el próximo año tal vez sí lo hago, y una premisa que se escucha mucho es que publicar es para académicos. Y frente a ese último punto, yo les quiero decir, yo soñaría con ser un académico full time, pero la verdad es que siempre he sido un practicante, pero yo me he rehusado a creer que solamente los académicos pueden publicar y la vida creo que a todos ustedes les ha enseñado que cuando el que practica publica, le aporta a la publicación un elemento de practicidad y de pragmatismo y de realidad que tal vez no encontramos cuando publica quien simplemente interpreta el problema pero no lo vive. Entonces, olvidaron de ese cuento porque la publicación debería ser, por supuesto, esas grandes publicaciones que uno jamás va a poder lograr porque no tiene el tiempo. Perfecto que lo hagan los académicos, pero los practicantes tenemos mucho para aportarle a la academia y yo creo que eso es algo que se reconoce en general. Entonces, primera premisa que quiero que de verdad dejemos de lado es que publicar es para los investigadores de planta, para los profesores de planta, los practicantes por nuestras experiencias del día a día
deberíamos entender que tenemos mucho para aportar al debate académico y que ese debate y que ese aporte del practicante puede ser incluso más decisivo en algunas circunstancias, dependiendo obviamente de la temática, que la misma publicación evidentemente teórica y pensada desde la silla del académico. Y en uno en el que yo voy a hacer énfasis hoy es ese rechazo y el miedo al rechazo y los desistimientos que provocan los rechazos que pueden generar el animarme a competir en estas grandes ligas de las publicaciones. Yo creo que esta práctica, esta charla del día de hoy sobre todo les va a dar cuenta de que si a Giovanni Vega no le dio pena hacer un webinar sobre publicación con la cantidad de rechazos que nos va a mostrar el día de hoy, todos podemos animarnos a intentar publicar porque realmente es parte del desarrollo normal y no se imaginan lo que un rechazo bien sustentado le puede aportar a la investigación. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio práctico y es que yo quiero que recuerden que traigan al presente algún proyecto de investigación que hayan tenido. Yo quiero que traigan al presente alguna hipótesis, algún trabajo, algún desarrollo laboral, alguna empresa académica en la que se hayan embarcado. Puede ser un memorando en su oficina frente a un tema macro de país, que como les digo se terminó volviendo unos bullets porque su jefe tan ocupado no se lee nada diferente. Y que lo traigan y que me acompañen conmigo en este ejercicio. Yo escogí una hipótesis sobre un tema relacionado, como les digo, con temas marítimos, porque por algún motivo me encantan esos temas del derecho del mar. Y esta fue una hipótesis que yo planteé y la que decidí que quería que se volviera un artículo académico, porque yo creía firmemente en que yo tenía una opinión que valía la pena contarle al mundo y yo creía que valía la pena que el mundo leyera mi opinión, sobre todo porque mi opinión era muy diferente a lo que estaba escrito en ese momento. Entonces, más allá de lo que diga esta hipótesis, esta era la hipótesis que yo quería defender. Yo quería defender que en la Convención del Mar, que es como la Constitución de los Océanos, hay un artículo en particular que es Derecho y Ciencia y que los abogados trabajan todo el tiempo con ese artículo. Y los abogados creen que son capaces de entender el artículo, no obstante repiten como loritos que el artículo es Derecho y Ciencia. Y mi opinión era muy simple, mi hipótesis era muy simple. Mi hipótesis era que el hecho de que ese artículo fuera una mezcla entre derecho y ciencia generaba complicaciones en el entendimiento de ese artículo, que se estaba traduciendo en aproximaciones doctrinales divergentes porque nadie lo entendía igual, y esas aproximaciones doctrinales divergentes se estaban traduciendo en decisiones internacionales que incluso afectaban a Colombia, igualmente conflictivas y poco uniformes. Y nadie parecía importarle y nadie lo quería decir. Y yo creía que eso era algo que debería decirse y decidí que mis esfuerzos por, no sé, desde el 2016 hasta el 2018 se iban a enfocar en tratar de probar ese punto. Yo quiero que ustedes recuerden alguna, no sé, su tesis de maestría, que traigan, que recuerden esa posición crítica que ustedes generaron potencialmente en relación con algún asunto laboral práctico y que piensen en lo que yo les voy a mostrar en función de ese planteamiento que ustedes pueden tener ahí muy avanzado, muy crudo, pero la idea es que miremos cómo hacer para que ese planteamiento pueda traducirse en una publicación académica. Por supuesto, pues, y esto sí es un poquitico más aburrido, pues cómo probar o refutar mi hipótesis es un problema metodológico y como les digo yo, mi consejo es que escojan metodologías simples, económicas y realizables. ¿Listo? Mi argumento debería iniciar siempre como una hipótesis susceptible de ser desvirtuada. Yo debería plantear objetivos de investigación modestos, pero dirigidos a probar mi hipótesis. No vayan más allá, no lo vuelvan excesivamente sofisticado. Sean modestos y humildes frente a esos planteamientos. No hace falta cambiar el mundo para poder ser exitoso en una publicación. Lo que importa es poder probar un punto y que ese punto genere una contribución. Y el concepto de contribución es un concepto realmente muy amplio. ¿Listo? Ya les hablé de las metodologías simples, alcanzables, con las que yo tenga experiencia. Y procuren buscar una voz experta que opine constructivamente sobre la metodología. Cuando hablamos de esa voz experta que puede opinar sobre la metodología, aquí tenemos un montón de posibilidades. Aquí estamos obviamente sujetos a lo que les dije en la segunda diapositiva, y es que aquí solamente vamos a consultar gente realmente muy optimista, constructiva, llena de energía positiva, que nos quiere, que le importamos, que le importa nuestro progreso. Y dentro de ese grupo de características, pues tenemos un cierto grupo de individuos que muy seguramente conocemos y que van a tener el tiempo para leer nuestro
proyecto de investigación y sobre todo esos elementos metodológicos. Vamos a hablar con nuestros pares profesionales, vamos a volver a ser director de tesis o tutor en la investigación, vamos a hablar con nuestros amigos ñoños de la academia, profesores de planta, investigadores, y como les digo, personas optimistas que nos quieran y se preocupen por nuestro progreso. Y esa revisión yo creo que va a ser muy importante, a veces le damos poca importancia, pero esa lectura fresca y con perspectiva va a ser realmente muy importante. ¿Listo? Ahora, ¿dónde publicar? Y aquí los voy a llevar a un mundo que es el mundo de los rankings y de otros demonios, como yo le pongo a la diapositiva. Para que ustedes lo hagan y lo hagan conmigo, si quieren vamos a esta página de internet y vamos a ver cómo, pues es una página, la verdad, que a partir de las diferentes calificaciones sobre influencia, impacto, número de citaciones, rankea los rankings por disciplina y hagan lo que yo voy a hacer con mi área, que es el derecho, pero háganlo con la de ustedes y miremos entonces cómo escoger. Yo no tenía ni idea de esto, así que yo creo que nunca sobra mencionar cómo escoger ese lugar donde yo quiero publicar, pero vamos a hacer unas reflexiones críticas frente a ese tema porque no es solamente un tema de rankings como lo vamos a ver. Entonces vamos a irnos al CIMAGO Institutional Rankings. Si quieren, les comparto por el chat la dirección para que la puedan utilizar ustedes. Y entonces, a ver, ¿cómo hago para compartir? Voy a dejar de compartir un momento y voy a escribir en el chat para que quienes quieran hacer el ejercicio puedan entrar a esta dirección y en todo caso voy a compartir la pantalla para que lo hagamos juntos. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo una página, la verdad, bastante útil, bastante autorizada. Están viendo, me imagino que la pantalla del CIMAGO Journal and Country Rank, ¿cierto? Y vamos a irnos a los rankings de los journals. Vamos a hacer lo que uno hace cuando se enfoca únicamente en los rankings, pero vamos a hacer una serie de apreciaciones para que no nos enfoquemos solamente en eso. ¿Les llegó el link? Bueno, estoy preguntando como si pudieran hablar, pero bueno. El link llegó, el link Sí, llegó. está en Ah, el listo, chat. perfecto. No te preocupes, gracias. Perfecto. Listo. Yo no sabía nada de todo esto. Yo siempre me metía a Cielo o a Scopus y hacía, pues la verdad, una tarea como medio al azar sobre dónde publicar, pero pues bueno, la verdad la tecnología avanza y hay una serie de utilidades bastante buenas. Y vamos a buscar nuestra área, ¿no? Vamos a buscar nuestra área. Mi área pueden encontrar desde las artes y humanidades. Yo tengo compañeros becarios Chivining que yo creo que están en cada una de esas áreas y algunos irán por energía, algunos irán por ingeniería, algunos irán por ciencias ambientales, profesiones de la salud. Yo, pues, soy de ese grupo poblacional gigantesco que son las social sciences, las ciencias sociales, y esto pues me filtra a las social sciences, y en las social sciences yo soy law, ¿cierto? Yo soy law, y en law, pues aquí voy a averiguar. Yo la verdad considero que es importante poder impactar la región. Yo creo que es importante producir. En Latinoamérica estamos cansados un poquitico de leer tanto doctrina europea. Yo la verdad, porque me gusta el derecho internacional y me dedico a eso, crecí y me eduqué con doctrina europea y con la crítica histórica de por qué no publicamos más en Latinoamérica y por qué no publicamos de calidad. Entonces yo quiero impactar mi región. ¿Listo? Y en Latinoamérica me va a salir para derecho. Yo estoy haciéndolo con mi ejercicio, con mi carrera, con mi profesión, donde puedo publicar. Jamás podría publicar en matemáticas. Me va a salir un listado de revistas rankeadas en función de un montón de criterios importantes, como quiénes citan estos artículos que se publican en esta revista, qué nivel de impacto tienen, el número de publicaciones por año, no sé, hasta la representación demográfica de los autores. Y yo aquí veo que tenemos en un primer lugar una revista de estudios históricos jurídicos de Chile. En tercer lugar hay una revista brasilera, Dilemas, Estudios Constitucionales de Chile. Y aquí hay un montón de opciones. Y todas esas son revistas que han pasado por unos filtros muy importantes y son unas buenas revistas para publicar. Cuando yo hablo del ranking y de otros demonios, es porque cuando a mí me introdujeron a esto, a mí se me activó una cosa ahí en mi cabeza, yo no sé qué fue lo que pasó, y a mí se me volvió una obsesión que yo iba a empezar desde el cuartil 4
que ya denota una revista que está indexada internacionalmente, que es una revista con revisión de pares ciegos, unos controles académicos muy importantes que aseguran que lo que se publica aquí es bueno. Y yo dije, yo quiero publicar algún día en el cuartil 1 de indexación. Entiendo naturalmente que hay un cuartil 4, yo debería empezar por el cuartil 4. Desafortunadamente Latinoamérica en este momento no tiene ninguna en el cuartil 1, pero si nos vamos a Europa Occidental, vamos a mirar que pues Europa Occidental sí tiene bastantes, y esto obviamente le da un poquitico la complejidad, y a mí se me volvió una obsesión el ranking de la revista como criterio de publicación casi que único y exclusivo. Entonces, voy a dejar aquí, no tenemos tampoco mucho tiempo, entonces me voy a devolver otra vez a mi diapositiva, pero espero que el ejercicio haya sido útil para que ustedes se metan y escojan esa revista que de pronto se ajusta a sus necesidades o a lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y volvemos aquí, y pues bueno, en mi caso, pues esto se volvió una obsesión, como les digo. Yo solamente pensaba en el ranking, y producto de muchos años de esfuerzos y de malos momentos realmente, para ese momento la revista chilena de Derecho era la primera revista, era la única revista en cuartil 1 de todo el continente. Ahí pues yo publiqué una publicación que quiero mucho, con alguien que creo que está en esta conversación porque la vi por ahí, con una ex estudiante mía de la clase de Derecho Internacional, y producto de muchos esfuerzos y de situaciones complejas lo logramos, y bueno, ahí están otras en el cuartil 2, no había muchas realmente, y bueno, una revista en el nivel más, digamos que más exigente de todos, que es con la que vamos a hacer un ejercicio hoy para que vean lo complejo que puede ser y los rechazos a los que uno se ve sometido. Pero por más que yo pues publiqué en función de que la revista chilena de Derecho de la Universidad Católica de Chile era la mejor revista del continente, que la segunda mejor revista del continente era la revista de Derecho de la Universidad de Chile, y Used Praxis y otras, y bueno, aquí hay un montón, y yo solamente miraba el ranking. Surprise, surprise, el ranking evoluciona, por eso es un pésimo referente, y ahora me toca a mí mirar así como muy chiquitico, a ver dónde está mi querida revista de Derecho y mi revista chilena de Derecho, y resulta que ya no es la 1, ni es la 2, ni es la 3, porque esto cambió, ahora es no sé, está por allá abajo, no sé, y ya no es cuartil 1, sino que es cuartil 3, pero lo realmente importante es que lo que yo quería publicar finalmente quedó publicado y puede ser utilizado para compartirlo con mis estudiantes, para generar un debate, es mi contribución al debate y eso me hace muy feliz, y eso realmente debería ser suficiente. Esto finalmente el criterio del ranking no fue indicativo. Cuando ustedes vean, creo que mañana incluso la Universidad Nacional tiene una charla, un webinar, obviamente mucho más juicioso, más experto, sobre cómo escoger dónde publicar. Lo que yo tengo que escoger es la revista en donde se publican cuestiones asociadas a mi investigación, en donde yo sé que tengo un público que está interesado en lo que yo voy a escribir, y en donde, más allá del esfuerzo que yo haga para difundir mi publicación, pues los lectores usuales de esa revista son afines a lo que yo quiero publicar. De nada me sirve publicar en la revista chilena de Derecho un artículo de Derecho del Mar si ellos solamente leen y el público objetivo solamente lee sobre derecho privado y no tiene que ver nada con mi artículo. Entonces yo creo que hay otros criterios mucho más importantes y sustantivos que el ranking, y de verdad les aconsejo que el ranking lo tomen en consideración para mirar que es una revista que se ajusta y que digamos que sea representativa de su esfuerzo, y si tienen una gran investigación, intenten publicar en esos niveles altos, pero que no sea su único referente, porque es un mal criterio sin lugar a dudas. Dicho eso, ¿qué pasó aquí? Estas revistas, bueno, eso está bien porque aquí hablamos de los rechazos y de los miedos, y ese miedo está asociado normalmente, creo yo, a que cuando yo sé que quiero publicar en este nivel, a lo que me voy a enfrentar es a un complejo proceso de revisión por parte de pares ciegos y unos editores que controlan muy bien y son como un guardián en la puerta, controlando que a sus preciados journals no ingresen artículos malos o artículos poco relevantes, y eso la verdad causa pavor. Uno no sabe quién está del otro lado, uno no sabe cómo lo van a tratar, y como no sabemos eso, yo sí les voy a mostrar cómo te tratan a ti cuando te animas a publicar en este tipo de publicaciones. Tal vez la mejor forma de perderle el miedo es mirar a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, en algún momento, yo tenía esa hipótesis de las que les hablé. Para mí
lo que yo quería decir era valioso, para mí era importante, era un punto de vista que yo quería que se conociera, y decidí que yo me iba a ir al cuartil 1 de indexación, tenía una experiencia previa, y le iba a mandar a una revista que para mí era un referente en el tema, y mandé mi artículo a el Leiden Journal of International Law, una revista muy reputada, y pues desafortunadamente fue un rechazo in limine, no sé si aquí sale, fue un rechazo evidente, sin realmente ninguna indicación de por qué el rechazo. Aquí dice muchas gracias por considerar el journal, pero el resultado es que no, su artículo no es publicable, pero no se desmotive, por favor siga intentándolo, y realmente pues aquí yo no tengo ni idea qué salió mal, me tocó realmente un muy mal editor y un muy mal grupo de pares, no me dijeron absolutamente nada. A mí solamente me podía quedar una conclusión y es que mi artículo realmente estaba muy mal. Tal vez yo en mis diferentes inferencias decía, está tan mal que prefieren no decirme por qué está mal para no herir mis sentimientos. Y pues bueno, gracias a Dios yo tenía una gran persona al lado mío que me decía, bueno, pero tal vez, no sé, tiene que haber de pronto la culpa sí es tuya, pero no es un problema grave, de pronto hay un problema con la investigación, puede ser más fuerte, eh, de pronto ha perdido novedad el tema, reenfócalo, de pronto es un tema de claridad, un tema de aporte, eh, intentémoslo nuevamente. Entonces este primer rechazo ocurre el 24 de enero de 2017, lo cual presupone que yo estuve todo el 2016 trabajando en esto, que lo mandé en noviembre de 2016, tengo un primer rechazo en el 2017, no sé qué salió mal, pero bueno, yo hago un ejercicio más o menos esotérico de saber que, de poder establecer qué pudo haber salido mal, y lo vuelvo a intentar. Un segundo intento y lo mando a otro journal reputado donde yo aprendí el derecho internacional, donde escriben mis grandes héroes del derecho internacional. Y otro rechazo. Esta vez un rechazo el 12 de marzo, 3 meses en donde ya pues tampoco se pudo. Tristemente, pues otro rechazo, pero esta vez tenía un poquitico más de información. Este par evaluador y este editor fue mucho más generoso y me dio más información frente a lo que pudo haber estado mal. Este artículo, en este caso, me dieron muy buena información, que si yo era capaz de recoger de forma consciente, constructiva, realista, me iba a aumentar mis chances de publicar tal vez. Entonces, primero que todo, lo principal que dijo este artículo es que mi artículo había quedado derogado como consecuencia de un nuevo desarrollo. ¿Listo? Por lo tanto, pues sería un poquito raro que se publicara un artículo que ya está derogado, porque desde que yo mandé el artículo cuando estaba completamente actualizado hasta que me lo revisaron y me lo rechazaron, ocurrió algo que lo derogó, y eso es algo que nos puede ocurrir a los investigadores y es un terror de los investigadores y ocurre normalmente, ocurre mucho, pero hay formas de que esto no ocurra. Y pues habían unas cosas aquí muy claras y decían que, bueno, el artículo necesitaba un serio trabajo editorial. Pues yo realmente pues no pertenezco a ninguna entidad, soy solito en mi escritorio y tengo, digamos que altas posibilidades de que lo que yo escriba me parezca que a mí que tiene sentido, pero que realmente no tenga mucho sentido, que tenga problemas de forma. Por eso pedir revisiones constantemente es bueno. Y pues hablaban de un estilo barroco con el que yo escribo, que yo todavía no sé qué es ese estilo barroco, pero bueno, yo traté de entenderlo y de interiorizarlo. Pero al final de todo esto malo decían, hay puntos buenos e importantes en este trabajo que deberían ser publicados, aunque no por este autor, ¿cierto? Bueno, yo me senté con esa persona optimista, constructiva, que me quiere, que en mi caso, bueno, se podrán imaginar que eso o eso, la esposa o el mejor amigo, en mi caso era mi esposa, y analizamos qué pasó. Pues bueno, claramente yo até mi investigación y mi trabajo a un desarrollo muy concreto y quedó desactualizado, pero yo tomé este riesgo, un riesgo realmente muy tonto de enfocar mi trabajo a un suceso muy específico, y cuando ocurrió otro suceso nuevo, pues lo desactualizó y eso fue culpa mía y desde el título se veía el riesgo que tenía el artículo, así que se fue una mala jugada. El estilo barroco tocaba corregirlo, escribir más simple tal vez, escribir más moderno, menos rimbombante, menos complejo, pero al final de todo lo más importante es que habían buenos puntos y puntos importantes en este artículo y yo me iba a agarrar de ahí y me iba a aferrar de ahí para seguir intentándolo un poquitico más. ¿Qué mejoré de cara al siguiente artículo? Ya no analicé o no enfoqué mi problema de investigación o mi artículo
en un caso específico, sino que aproveché casos específicos para analizar de forma global el problema, porque yo el problema global lo tenía clarísimo. Entonces, mejor me validé los eventos específicos como parte relevante para analizar un problema más grande y no enfoqué toda la investigación en un caso concreto que podía quedarse actualizado cuando ocurriera un nuevo caso concreto. Una redacción muchísimo más simple, ya menos pretenciosa, menos compleja, porque esto no se trata del que más complejo escriba, sino el que escriba con más claridad. Y me aferré a que aquí había buenos argumentos y le puse todo el énfasis del mundo a estos buenos argumentos. Aunque hay algunos pares que no ayudan, otros que ayudan un poco, algunos ayudan mucho. Y después, en el tercer intento, lo mandé nuevamente a uno de esos journals de donde yo aprendí el derecho, donde me soñaba publicar algún día, y tuve la buena fortuna de toparme con con un editor generoso, que como van a ver, miren lo que dijo. Dijo que el review en general era positivo. Bueno, aquí para valer las pena señalar que ya estamos en julio 4, esto empezó en enero, pero realmente empezó el año anterior, que estamos en el 4 de julio, y me dice que en general el review fue positivo, pero que igual se había generado unas preocupaciones en relación con la claridad de mi artículo. Seguía siendo poco claro, especialmente la introducción, que era confusa. Y pese a que yo había intentado enfatizar los puntos importantes de mi artículo, este par evaluador me decía que los puntos nucleares de mi artículo podían ser enfatizados de mejor forma. Sin embargo, decía que el artículo era altamente técnico y que esa era la fortaleza del artículo, y al final tuve la fortuna de toparme con un editor muy generoso que dijo: no estoy en posición de publicar su artículo, pero si quiere, yo traigo esa ayuda editorial que le está haciendo falta a usted. Entonces tenía razón en el artículo anterior, hacía falta un fortalecimiento editorial, temas de forma, para que este artículo fuera publicable. Yo dije que sí, por supuesto, y al final, agosto de 2018, tuve mi artículo publicado en un journal de mis sueños, en el que siempre soñé publicar, y pues como pueden ver, no fue a la primera, no fue a la segunda y casi que ni fue a la tercera, pero fue un proyecto muy constructivo que sin lugar a dudas tampoco hubiera llegado a feliz término si no hubiera sido porque tenía una persona al lado mío que en momentos difíciles me decía que todavía había una posibilidad y que lo siguiera intentando. Listo, aquí está mi artículo publicado, motivo de orgullo, me hace muy feliz, y solamente por verlo ahí publicado me hace feliz, no necesito saber absolutamente nada más. La línea de tiempo de esta publicación es muy clara. Yo empecé la elaboración en el 2016. Aquí tienen todos los rechazos, los esfuerzos, y solamente hasta 18 de diciembre de 2017 como consecuencia de mis errores. No tiene que ser igual para todo el mundo. Pero esto implica casi 2 años de momentos muy difíciles, de noches muy complejas, que al final, gracias a Dios, llevaron a buen término, pero que hubieran podido derivar en otro resultado, y realmente no había ningún problema. ¿Listo? Al final quedó publicado el 18 de diciembre de 2017. Pueden ver ahí que es un camino arduo, en donde la perseverancia importa mucho y mantenerse optimista importa mucho. Por eso lo que les decía al principio no era para nada retórico. En algún punto aprendemos y se hace más fácil, porque todo lo que hacemos repetidamente o repetitivamente y aprendiendo el error se hace más fácil, y pues más hacia futuro las aceptaciones de las publicaciones eran mayores, y bueno, pues recogiendo esas experiencias puedo hablarles el día de hoy de mi experiencia. Y como recomendaciones ya para concluir, yo les diría que si están en esas etapas tempranas de la publicación, pero también si están en una etapa avanzada de la publicación, de sus capacidades de publicación, piensen siempre en la posibilidad de la coautoría. Muchos de los proyectos de investigación que terminaron felizmente en publicaciones no hubieran sido posibles por mi agenda, por mis ocupaciones del día a día, si no hubiera sido porque vinculé a alguien o trabajé con alguien en equipo para hacer esto posible. Como una primera publicación, o de cara a una primera publicación, aliarse con alguien con mayor experiencia siempre es bueno, pero igualmente si yo soy muy bueno ya publicando, trae a alguien y ponlo a aprender contigo, porque de esa forma seguramente esa persona tendrá un camino menos difícil que ese que yo les acabo de describir. Siempre será bueno de cara a que el par y a que el editor se motive con tu publicación, que la publicación emane de un grupo de investigación. Y si no emana de un grupo de investigación, preséntala a un grupo de investigación para que te retroalimenten constructivamente, y vas a ver lo fuerte que se puede convertir el artículo
como consecuencia de una única sesión o un seminario constructivo para estos temas. Y si no tienes un grupo de investigación, habla con tus amigos juiciosos, ñoños, que se dedican a esto para que te den tu retroalimentación y eso va a elevar mucho las chances de publicar. Investiga mucho el journal y el editor y entiende y determina de alguna forma que ese artículo que tú publicaste o que quieres publicar le interesa o al editor o al journal y vas a ver que eso también va a elevar muchísimo las posibilidades de publicación más allá de cosas tan efímeras como el ranking. Y cuidado con los abstracts. Los abstracts son algo que no nos enseñan a hacer en las maestrías, en las tesis, en los proyectos de investigación, pero el abstract es la carta de presentación y un abstract cautivador, romántico, ese que yo redacto cuando tengo el café a 1000, es realmente un elemento esencial y muy importante de cara a la potencial aprobación de tu journal, de tu artículo, y a futuro esos abstracts serán lo que utilicen los académicos cuando quieran citar tu artículo o quieran investigar qué publicaciones hay sobre la materia. Ojo con las palabras claves y con el abstract, porque eso es lo que uno se lee cuando está buscando a quién citar y qué incorporar al insumo de investigación o la bibliografía que uno está utilizando. Y como conclusiones, no quiero extenderme más, esto es un webinar y creo que ya estoy bordeando la capacidad de concentración del público. Perseveren y rodéense de personas optimistas, de verdad. Este es un proceso muy complejo, lleno de muchas frustraciones, pero no se rindan y escuchen únicamente a las personas que creen en el éxito del proyecto y que de verdad los quieren mucho y quienes nunca les van a decir una palabra injusta o que manden esos sueños que ustedes tienen, digamos que al piso, porque eso no sirve para absolutamente nada. Es suficientemente complejo de por sí el proceso para que además lo complejicen más con personas que solamente aporten elementos negativos. Pilas con la claridad, no complejicen más de la cuenta las expresiones, frases cortas, párrafos cortos, ideas muy concretas, lenguaje simple. Esto es lo más importante realmente. Ensayo y error, un rechazo siempre es una oportunidad de crecimiento y mejora para el proyecto. Y olvídense de los rankings, de verdad. No escojan la revista por la que tiene el mejor ranking, porque como vieron, el ranking evoluciona en su cuartil 1, puede ser un año después un cuartil 3 o 4, y eso realmente no importa. Muchas gracias por su tiempo. Yo realmente no tengo nada más para decir. Me siento muy honrado de la invitación y de la posibilidad que me dio la Asociación Chevening. Yo soy becario Chevening. Mis estudios de maestría fueron posibles gracias a la beca, así que es un honor para mí poder devolver un poquitico de lo aprendido y quedo abierto por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Okay. Giovanni, te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia tan personal, con tantos consejos tan prácticos que de verdad, este viaje que tú tuviste alrededor de casi 2 años de poder publicar y cumplir tus sueños son supremamente valiosos para las personas que nos están escuchando. Quisiera invitarlos a que si tienen preguntas, por favor, no las envíen por el chat. Aquí tengo unas preguntas iniciales que yo te quiero hacer. Al final nos decías que para ti fue muy importante conocer el ranking de la revista, pero que se deberían tener en cuenta otros criterios. O sea, para ti esa fue como la meta. Yo quiero llegar allá, quiero que sea en el cuartil tal, en donde quiero que esté mi artículo. Quisiera que nos pudieras decir a partir de tu experiencia qué otros criterios pueden tener nuestros asistentes a esta charla para poder publicar sus artículos. Si conoces algunos otros criterios o quisiera que exploráramos más sobre ese tema, por favor. Gracias. Súper. Bueno, cuando ingresen al CIMAGO y empiecen a cacharrear cada journal, se van a dar cuenta que en esos journals lo que determina la indexación o el cuartil son cosas que a todos nos interesan y nos parecen intuitivamente muy importantes. ¿Qué tanto se cita el artículo? ¿Cuántas veces en el año publican? La representación, como les digo, regional o geográfica de los autores que publican en esa revista. El hecho de que estén ahí listados ya asegura una calidad muy alta. El hecho de que sea revisado por pares ciegos ya garantiza que aquí no se publica porque soy amigo del que está del otro lado, sino porque realmente mi investigación genera un aporte. Yo les diría que lo más importante es que cuando identifiquen un grupo de artículos, de journals que les parecen que pueden ser suficientemente buenos para sus objetivos concretos e inmediatos, ingresen a la revista. Esa revista normalmente tienen públicos los artículos, al menos los títulos, y se den cuenta si lo que se publica en esa revista, digamos que es temáticamente al menos,
afín a lo que ustedes quieren publicar. Si pueden investigar adicionalmente qué público lee esa revista, y yo creo que lo más importante finalmente no es el ranking, sino que te lean y finalmente que tu contribución y tu esfuerzo se refleje en que alguien más lea tu investigación. Y por eso yo diría que si yo tengo una investigación de Derecho Internacional Público y tengo el Anuario Mexicano de Derecho Internacional en el cuartil 4, ¿por qué tendría que ir al cuartil 1 a la revista chilena de Derecho, donde yo sé que lo que se publica mayoritariamente es derecho privado o derecho constitucional, si mi artículo no tiene que ver con eso? Y ese no es el público objetivo de mi artículo. Yo quiero que me lean porque para eso fue que hice este esfuerzo. De otra forma, hubiera dejado el archivo Word guardado en mi escritorio y nunca hubiera pasado por estos dolores de cabeza para hacerlo. Entonces yo diría que lo más importante es identificar que el público que lee ese journal es un público que a mí me interesa y que yo quiero que lea mi investigación. Yo diría que eso realmente es lo más importante. Vale, aquí tengo otra pregunta que nos está haciendo Santiago Borda y es, ¿qué consejos puedes dar para publicar en revistas en inglés? Y yo creo que Santiago se refiere un poco a esto que tú decías, de que a veces nosotros, como lo hacemos en el español y al ser latinoamericanos, escribimos un poco redundante y con muchas palabras y no ir concreto a la idea que tenemos. Entonces creo que a eso se hace referencia, pero Santiago, pero quisiera que tú nos contaras más de esa experiencia de editar los artículos para lograr una mayor precisión en las ideas. Sí, yo escogí sobre todo ese último como experiencia porque era en inglés y porque era realmente un poquito, o sea, era muy complejo. Y yo creo que esas revisiones y esos comentarios de los pares reflejan las complejidades que tiene para un colombiano publicar en ese nivel y en ese idioma. Y yo creo que ahí podemos agarrar los consejos de los que habla Santiago. Entonces, como tú muy bien lo dices, Diana, el problema de publicar en inglés es que a veces pasamos de una traducción de lo que tenemos en español a lo que queremos poner en inglés, y la extensión es una locura y normalmente pues creo que la razón por la que nos va bien o no nos va tan bien académicamente en la universidad, en la maestría, es porque realmente no podemos decir en frases cortas y de forma directa lo que queremos decir, y esas vueltas que damos se vuelven problemas de claridad. Cuando hablan de problemas de claridad es que tú no eres capaz de decir en forma concreta y en pocas palabras lo que tú quieres decir. Terminas diciendo un montón de cosas que no están asociadas a tu artículo o a tu punto de vista o a tu argumento, y eso refleja indisciplina, falta de rigor, la metodología está fallando. Entonces yo creería que la claridad sobre todo y la concreción es el mejor, creo yo, skill para poder publicar en inglés. Por ejemplo, no sé cómo se va a publicar en otro idioma, pero en inglés en particular, las ideas son mucho más cortas, son mucho más concretas. Y yo les digo, yo fui muy terco y la verdad nunca quise contratar a un editor o a alguna persona nativa para que viera mi ensayo. Y la verdad me arrepiento muchísimo porque creo que esos 2 años de espera se hubieran podido volver un poquito menos si una persona con otro tipo de formación hubiera hecho. La verdad, eso se puede decir en la mitad de las palabras en las que se está diciendo. Y tal vez esa terquedad y esa falta de humildad tal vez son cosas que uno tiene que mejorar, y por eso el pedir que se revisa y que se reciban otro tipo de perspectivas siempre será muy útil. Pero yo diría que la claridad y la concreción es la clave para publicar en un idioma como el inglés. Nunca vas a tener tanto espacio como en español para darte esos lujos de ser poco sintético y concreto. Vale. Hay otra pregunta que nos hacen y es sobre la bibliografía que aconsejas. ¿Qué pasa cuando se refieren solo los clásicos? En este caso pareciera que el artículo es obsoleto. ¿Hay que seguir profundizando más en referencias nuevas? Sí, bueno, ahí tienen un ejemplo muy bueno de los costos que tiene quedar desactualizado. Y yo creería que si bien, digamos que los artículos, y ustedes eso lo saben, tienen, digamos que el artículo evoluciona, y una parte importante es poder demostrar que tú tienes control de la bibliografía básica, porque finalmente yo creo que la mejor representación gráfica de qué se requiere o qué es lo que se espera cuando uno va a publicar yo creo que la representación es el de uno entrando a un cuarto en donde personas muy inteligentes y personas expertas han estado conversando sobre un tema muy importante que ellos conocen durante varias horas. Tú lo que vas a hacer durante esas 2 horas, si eres una persona razonable, va a ser escuchar a cada una de esas personas que tienen para decir. En términos de la publicación se traduce en que tú vas a leer a todas esas personas que dicen cosas relevantes
y de alguna forma vas a dejar claro en tu publicación que tú sabes lo que ellos dicen, ¿cierto? Y al final, lo que se espera de ti es que frente a todo el universo de opiniones, tú des una opinión muy respetuosa, muy modesta, pero que es una opinión completamente tuya, ¿cierto? Pero para poder saber que es una opinión completamente tuya y que es un aporte a la academia y a la doctrina, tú tienes que poder demostrar que te leíste lo que había antes de que tú decidieras escribir. Y si te pones a leer solamente de los clásicos, te vas a perder, obviamente, nuevas reivindicaciones, aportes mucho más modernos, que si bien tomaron en cuenta lo que los clásicos decían, también son aportes valiosos y le permiten a quien te revisa sobre todo saber que tú eres consciente de la bibliografía global y no obstante la bibliografía global, la clásica y la contemporánea, tienes algo todavía para aportar frente al tema. Y ahí está, creo que la clave de poder publicar en esos grandes journals, y es poder tomar todo lo que había y no obstante decir algo que solamente tú has dicho o alguna crítica frente a lo que se había dicho, no importa qué tan modesta sea, que sea tu opinión y tu argumento propio y el de nadie más. Y para eso tienes que poder haber consultado no solo clásicos, sino también los desarrollos modernos. Vale, vale, gracias. Hay otra pregunta y es, si tienes tips específicos para escribir el abstract, es decir, incluir palabras, usar palabras semejantes a otros artículos, publicaciones, o sea, ¿qué tips podrías darnos para el abstract? Sí, yo creo que la mejor forma de escribir un buen abstract es leer muchos abstracts. Y uno se va a dar cuenta que en los abstracts hay como una cierta tendencia. En algunos casos los abstracts toman elementos de las introducciones y las ponen en el abstract y se facilitan la vida, pero el abstract siento yo que tiende a ser muy vendedor. El abstract tiende a presentar muy concretamente la contribución. Entonces yo creería que todo abstract debería empezar por señalar la contribución del autor al debate es la siguiente. Y como mínimo señalar con claridad qué es lo que tú le aportas al debate. Digamos que si ustedes miran los artículos que se publican en estas grandes revistas, siempre va a quedar clara cuál es como no sé, tal vez la ecología o el ambiente en el que se inscribe tu publicación. Entonces, este artículo se inscribe o pretende aportar una fórmula, pues digamos que safe, como segura, es decir, este artículo busca generar un aporte al debate en relación con las pretensiones marítimas en los territorios árticos. La opinión principal del autor es la siguiente. No se requiere absolutamente nada más para el abstract. No se requiere absolutamente nada más y por eso los abstracts son muy exigentes y dicen 150 palabras. Lo que tiene que quedar claro es tu opinión, pero sé generoso con tu opinión y dale importancia a tu opinión. La contribución del autor frente a este tema es la siguiente, pero que quede escrita de una forma vendedora, optimista. No le rebajes a tu artículo y a tu opinión lo que él tiene. Pero el mejor consejo es leer muchos. Lean muchos abstracts de la revista donde quieren publicar y dense una idea. Uno es capaz siempre de generar patrones a partir de leer una muestra suficientemente representativa. Entonces, diría que este es un buen consejo más allá del que les di de señalar con claridad la contribución en el marco general en el que se inscribe tu artículo. Vale, tengo otra pregunta y es, ¿cómo hacer para que en las revisiones del texto no termine totalmente transformado? Estamos hablando de transformarlo porque retomé mi texto de hace 2 años o porque el par me lo va a modificar y yo renuncié a los elementos sagrados de mi publicación y ya no es Exacto, lo que yo yo creo que pensaba. es más la segunda opción que estás dando. Sí, la verdad, si les soy sincero, el producto final del artículo, el que se publicó en 2018, cuando yo lo leo, la conclusión a la que yo siempre llego es que siento que él perdió el alma. Como que frente a lo que yo proyecté la primera vez, el artículo perdió como ese sentimiento como latinoamericano y como ese romanticismo que yo le quise dar a la publicación. Y hoy por hoy es perfectamente un artículo neutro que siento yo que no tiene como que esa emoción y ese, no sé, como ese ímpetu que yo le quise imprimir. Pero ese ímpetu era el que le quitaba concreción, simplicidad, claridad al artículo. Mis referencias románticas a lo que el derecho debía hacer no le gustó a los pares. Y nada, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que estar dispuesto a cambiar y a variar, y yo creo que eso es parte de lo bonito que tiene publicar, y es renunciar a cosas que yo creía que eran fundamentales, pero nunca renunciar, por supuesto, a lo principal. La posición principal quedó ahí, y eso no debería variar, la verdad. Si eso varía,
es un artículo diferente y los problemas son de otro tipo. Los problemas son de una estructuración inicialmente, pues tal vez que no era la mejor, pero si lograste transformarlo y que quede publicado, pues bienvenido, ¿no? Sí, Pues la eso meta era esa, publicar. Ok. Hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿los currículums de la educación superior deberían incluir cómo elaborar artículos científicos para publicar? sí, yo creo que nunca te enseñan eso, te enseñan metodologías de la investigación, pero creo que no está orientado al resultado, la verdad. Te dan los instrumentos, te dan un montón de herramientas, eh, y sobre todo en la parte final de la carrera te hablan de proyecto de investigación y te hablan de la tesis. Y la realidad es que si te hubieran educado constantemente hacia la producción de este tipo de textos, creo que te harían la vida no solamente académicamente más fácil, sino profesionalmente más fácil, porque lo que ocurre con alguien que puede publicar un artículo de estos es que lo que realmente hay detrás es una persona muy ordenada o que aprendió a ser ordenada y que es capaz de presentar una investigación de 6 meses que realmente, si bien tiene 8.000 palabras, lo que hay detrás son cientos de miles de palabras leídas y de matrices resumidas y de apuntes. Y yo creo que a todos los que pues, se han ido a la maestría o que han hecho cualquier proyecto, se saben que el gran reto es poder ponerlo en palabras cortas, no obstante todo lo que investigué. Por eso es que lo que uno más le debe agradecer a un profesor es que le ponga como obligación que el texto no puede exceder de 1.500 palabras. Sí. Pero que en esas 1.500 palabras tiene que estar clarísimo la posición propia, que es lo que más nos duele porque nunca nos enseñaron a opinar, sino a repetir lo que otros dicen, pero tengo que poder incluir en esas 1.500 palabras mi posición propia, demostrando que conozco la opinión de los demás en ese marco teórico, en ese marco o en ese resumen de la bibliografía existente, y al final concluir con una conclusión, y sin lugar a dudas, pues siempre será muy importante que a mi hipótesis le antepongo una antítesis para saber que mi argumento es capaz de soportar críticas. Y si yo tengo y me acostumbro a escribir en 1.500 palabras, presentando mi argumento inicial, el estado del arte, los argumentos que rebaten mi posición y una conclusión final, yo creo que nuestros memorandos profesionales serán mucho mejores, nuestro discurso en el día a día será mucho mejor, pero pues aquí lo que hay es un problema cultural muy grande y es que no somos así como colombianos. No nos educan para eso y creo que lo que hay es que hacer es una revolución que puede empezar, como dice Fernando Pinilla, con introducir en el currículum de la educación superior este tipo de pensamiento o este tipo de metodologías que te permiten publicar en estos journals. Ok. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, pero yo quisiera cerrar esta conversación que hemos tenido contigo rescatando esa primera diapositiva que nos mostrabas y es como hay una meta que uno tiene, en este caso la meta era publicar un artículo y que te llevó a hacer muchos pasos de prueba, ensayo y error, pero no desistir por el camino y cada obstáculo verlo como algo positivo y constructivo que lo va a llevar a uno a llegar a su meta. Y también quisiera resaltar que siempre ser positivo, eso me parece muy importante lo que nos has dicho hoy, rodearse de personas positivas que siempre están apoyando la meta que uno está persiguiendo. Me parece eso muy valioso, no solamente para el tema que tenemos hoy, sino para cualquier proyecto que podamos estar emprendiendo en este momento y que nuestros acompañantes de la conversación del día de hoy tengan. Quisiera resaltar esos elementos especialmente y que nos llevemos esos mensajes del día de hoy. No sé si tú quisieras cerrar la conversación con algo más, Giovanni. No, tal vez repetir lo último. Yo creo que para todo gran proyecto de la vida siempre hay dos posibilidades y es triunfar o fracasar. Pero yo creo que pues fracasar siempre puede ser una opción intermedia. Pero yo creo que lo que va a determinar que frente a esos grandes proyectos podamos seguir levantándonos es tener esa voz amiga y esa voz de apoyo y a veces nos hace falta, pero yo creo que, se los digo de verdad, en mi caso, pues no tendría nada que mostrarles si no fuera por esas voces de apoyo que en los momentos difíciles, si fueron realmente difíciles, tuve a mi lado y hicieron todo esto posible. Entonces, para la vida, como tú dices, Diana, para todo, rodeense de personas que los quieran y que resalten las virtudes, porque yo creo que siempre hace falta que nos recuerden que somos buenos y valiosos y eso nunca hay que subestimarlo. De Y acuerdo. muchas gracias por escucharme.
De acuerdo. Bueno, agradecemos a los participantes que están hoy con nosotros en esta conversación. Recordarles que la beca Chivinin está abierta en este momento para recibir aplicaciones hasta el 3 de noviembre. En pantalla están viendo nuestras redes sociales para que nos sigan. No siendo más, les deseo una muy buena noche y que esperen prontos eventos por parte de la Asociación Chivinin Colombia. Chao. Chao.